Is it over your head or do you understand it? ¿Le están entendiendo todo lo que estamos hablando? Almost that way. I would say it really, when you start to see it, Y voy a decir que cuando lo empiezan a ver, it gave a deep understanding to everything. da un entendimiento más profundo a todo, The two roads, a los dos caminos, one broad, one narrow. uno angosto, uno grande. And what salvation is, ¿Y qué es la salvación? and how we are not supposed to remain a slave, but the Son came to set us free. Y cómo no debemos de permanecer como esclavos, pero el Hijo vino a hacernos libres. And it's the Son who will stay in the house forever, not the slave. Y es el Hijo el que se va a mantener en la casa para siempre y no el esclavo. So there is the gospel is here all over. Y el Evangelio está aquí por todas partes. And for me, Y para mí, every time I looked at this chapter, cada vez que veo este capítulo, I just get excited. solo me emociono. And I just experience even more freedom. Y experimentas aún más libertad. And I also Y see también veo that many people in church are not truly born again. que muchas personas en las iglesias realmente no han nacido de nuevo. They are trying to live in the church by setting up some rules and guidelines, Están tratando de vivir en la iglesia estableciendo reglas y guiándose por ellas, but the heart is far away. pero su corazón no está muy In lejos de that Dios. sense, they live as slaves. En ese sentido siguen siendo esclavos. And one day they're going to be very, very surprised Y un día van a ser muy sorprendidos because they're not going to inherit. porque no van a heredar. So this is important. Y esto es muy importante. We are going to look at Romans 6, 7, and 8. Vamos a ver Romanos 6, 7 y 8. And it's chapters you should know. Y son capítulos que yo creo que ustedes conocen But muy I bien. want to read it again Pero quiero leerlo una vez más with the focus on the two covenants con el enfoque de los dos pactos que estábamos hablando. of the two roads. Esos dos caminos. And I believe this can set you free. Y yo creo que esto los puede hacer libres. Because my own story was I got free when I was studying Romans 6. Porque mi propia historia, mi propio testimonio, yo fui hecho libre cuando leí Romanos 6. So let's start here. Así que empecemos aquí. Romans 6 talk about dead to sins, alive to God. Romanos 6 habla de muertos al pecado y vivos para Dios. What shall we say then? Shall we go on sinning so grace may increase? ¿Qué diremos pues? ¿Seguiremos pecando para que aumente la gracia? By no means. We are those who have died to sins. How can we live in it any longer? De ninguna manera somos los que hemos muerto al pecado. ¿Cómo vamos a vivir ya en él? So we are died to sin. Así que hemos muerto al pecado. Then he talks about the baptism. Cuando luego habla del bautismo. And don't you know that all of us who are baptized into Christ, Jesus was baptized into his death? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? So we died to sin. We are therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead to the glory of the Father, we too may live a new life. Entonces morimos al pecado, por tanto fuimos sepultados con él para muerte por el bautismo, a fin de que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros vivamos una vida nueva. We are baptized into Christ, into his death, so we can live a new life. Así que somos bautizados en Cristo para que podamos vivir una nueva vida. For if we have been united with him in a death like him, we will certainly also be united with him in a resurrection like his. Porque si hemos estado unidos a él en una muerte semejante a la suya, ciertamente también estaremos unidos a él en la resurrección semejante a la de él. So here we actually, just in these words, we see the whole cross. Y aquí en estos versículos vemos toda la cruz. Here we read death, Vemos muerte, burial, entierro and resurrection. y resurrección. And he continues. Y continúa. For we know that our old self was crucified with him, Porque sabemos que nuestro viejo yo fue crucificado juntamente con él, so that the body ruled by sin might done away with, that we no longer should be a slave to sin. para que el cuerpo dominado por el pecado sea deshecho, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Right here was what the law could not do. Y aquí está lo que la ley no podía hacer. The law could not help us La ley no nos podía ayudar. because it did not deal with the problem. Y la ley no lidiaba con el What is problema. the problem? ¿Cuál es el problema?
the whole body that was ruled by sin. El cuerpo viejo que estaba gobernado por el pecado. That is the problem. Ese es el And problema. that is done away with. Y eso se desecha So we don't need to be a slave anymore. para que no necesitemos ser esclavos otra vez. Because everyone who have died have been set free from sin. Porque todo el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Now if we die with Christ, we believe we will also live with him. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. For we know that since Christ has raised from the dead, he cannot die again. Death no longer have mystery over him. Porque sabemos que, puesto que Cristo resucitó entre los muertos, no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. The death he died one time for all, but the life he lived to God. La muerte que murió al pecado murió una vez para siempre, pero la vida que vive para Dios la vive. In the same way, De la misma manera, count yourself considérense dead to sin, muertos al pecado, but alive to God in pero Christ. vivos para Dios en Cristo Jesús. The biggest problem, one of the worst teaching Una de las peores enseñanzas. is that we are slave to sin. I'm sorry, can you repeat that? The worst teaching is that we are slave to sin. La peor enseñanza es que somos esclavos al That pecado, we cannot do anything about it. que no podemos hacer nada al respecto. If you have that mindset, Si tú tienes esa that mentalidad I cannot, de que no puedo, I'm a slave, soy you esclavo, will remain a te slave. vas a mantener como un esclavo. So we need to count Y ourselves necesitamos considerarnos dead to sin. muertos al pecado. Therefore, do not let sin rule in your mortal body, so you obey its evil desires. No dejen pues que el pecado reine en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus malos deseos. Do not offer any part of yourself to sin as instruments of wickedness, but rather offer yourself to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. No ofrezcan ninguna parte de ustedes al pecado como instrumento de maldad, sino ofrezcan a Dios como los que han sido llevados, sino más bien ofreceos a Dios como los que han sido llevados de la muerte a la vida, y ofrézcanle cada uno de ustedes como instrumento de For sin justicia. have no longer sin shall no longer be your master, because you're not under the law but under grace. Porque el pecado ya no es su señor, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. This was the words that changed my life. Y estas son las palabras que cambiaron mi vida. I had a mindset Y yo tenía una mentalidad that I cannot. de que no podía. We are slaves. Soy un esclavo, somos We esclavos. cannot be free. No podemos ser libres. I have repented. Me había arrepentido, I have been había baptized. sido I bautizado, have the Holy tenía el Spirit. Espíritu Santo, But I did not count myself dead to sin. pero no me consideraba muerto al pecado. I did not see it. No lo veía. And one day I read this verse. Y un día leí este And I'm versículo like, I'm not under the law. y luego me di cuenta, no estoy bajo la ley, I'm free. soy libre. What you have to understand, the law is spiritual. We're Lo going que to tienen look que at that. entender es que la ley es espiritual y vamos a ver eso. It's like the law of gravity. Es como la ley de gravedad. We become bound to that law. Nos atamos y nos But when aferramos a you esa are ley. dead to that Pero law, cuando eres muerto a esa ley, you are free. eres libre. So you don't have to be a slave Ya anymore. no tienes que ser esclavo. So under the law, Así que bajo la ley you are slave. son esclavos. Sin is master. El pecado es el amo. Under grace, Bajo la gracia, grace is not a cover up for sin, la gracia cubre todo el pecado. but under true grace, Bueno, en la verdadera gracia you are free. son libres So sin is not your y master. el pecado ya no es su amo. You are now slave of righteousness. Ahora son esclavos de justicia. What then shall we sin because we are not under the law but under grace? By no means. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Don't you know that when you offer yourself to someone as obedient slave, you are slave to the one you obey? ¿No saben que cuando se ofrecen a alguien como esclavos obedientes, son esclavos de aquel quien lo obedecen? Whether you are slave to sin which leads to death,
ya sea que sean esclavos del pecado que lleva a la muerte or to obedience which leads to righteousness. o de la obediencia que lleva a la justicia. Here we see the two roads. Y aquí vemos los dos caminos otra vez. One broad road Uno amplio that lead to death, que te lleva a la muerte one narrow road y uno angosto that lead to que righteousness te lleva a la justicia or eternal life. para vida eterna. And this is the two roads. Y estos son los dos caminos, The road of sin el camino del or the pecado road of obedience. o el camino de obediencia. One is a slave that leads to death, and one is in obedience which leads to righteousness. Una es la esclavitud que conduce a la muerte y una es a la obediencia que conduce a la justicia. And he continues. Y continúa. But thanks to God, though I used to be a slave to sin, Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, you have come to obey from the heart the pattern of the teaching that you now claim. Yeah, sorry. habéis llegado a obedecer el corazón, el modelo de enseñanza que ahora han reclamado de vuestra lealtad. You have been set free from sin and become slave to righteousness. Han sido libres del pecado y se han hecho esclavos de la justicia. I use an example for everyday life because you're human beings. Utilizo un ejemplo de la vida cotidiana debido a sus limitaciones humanas. Just as you used to offer yourself as slave to impurity and every increasing wickedness, you now offer yourself as slave to righteousness, leading to holiness. Así como antes se ofrecían como esclavos a la impureza y a una maldad cada vez mayor, ahora se ofrecen como esclavos a la justicia que conduce a la santidad. When you were past tense, you were slave to sin, Cuando eran esclavos al pecado, you are free from the control of righteousness. eran libres del dominio de la justicia. What benefit did you reap at that time? Things you're now ashamed of. ¿Qué provecho sacaron entonces de las cosas que ahora se Those avergüenzan? things result in death. Estas cosas solo resultan en muerte. But now Pero ahora you have been set free from sin que han sido hechos libres del pecado, and you have become slave to God. se han hecho esclavos de And the Dios. benefit you lead to holiness, El beneficio que cosechan conduce a la santidad and the result is eternal y el life. resultado es vida eterna. The wage of sin is death, but the gift of God is eternal life to us in Jesus Christ our Lord. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. So it's two roads. Así que son dos caminos. One that leads Uno que lleva to holiness, a la santidad and a fruit of that y el fruto de eso is eternal life. es vida eterna. One that leads Y uno que guía to wickedness, a maldad and the fruit of that y el fruto de eso is eternal death. es muerte eterna. So Jesus did not come to save people in their sins. Así que, He did not come to save us in our sins. Jesús no vino a salvarnos en nuestros He did pecados. not come to cover our sin. Y Él no vino a cubrir nuestros pecados, He came to set us free sino a from sin, hacernos libres de esos to pecados, make a new life. para hacer una nueva vida. What the law could not do, Lo que la ley no podía hacer, like take us into the promised o land, sea, el llevarnos a la tierra prometida, Christ did. Jesucristo lo hizo. How? ¿Cómo? By killing us, Matándonos, by setting us free haciéndonos libres from the law de la ley, of sin and del death. pecado y muerte. So we are free Somos libres to live a new life. para vivir una nueva vida. This should not be theology. Esto no debería ser teología. This should be our life. Esto debería ser nuestra This vida, should be our experience. nuestra experiencia. It should not be something we dream about. Y no debería ser solo algo que soñamos. It should be what we walk in. Debe de ser en lo que caminamos. And as we walk in this Y freedom, mientras caminamos en esta we libertad, need to remember necesitamos recordar then where we came from. de dónde venimos. We need to remember that those people we work with Necesitamos recordar a esas personas con las que trabajamos are slaves to sin son esclavos del pecado. because they are not regenerated, they are not born again, they are not adopted, they don't belong to God's kingdom Que yet. no han nacido de nuevo, no son adoptados, no le pertenecen a Dios. So we don't give them rules and laws and try to fix their life. Porque no tratamos de venir con reglas y tratamos de arreglar sus vidas con esas reglas. We help them to be adopted. Los ayudamos a ser adoptados. We help them to be
become new. Los ayudamos a ser nuevas criaturas. It's really a transformation. Es realmente una transformación. More than just, okay, you have to behave more, have to be better. No, you have to become new. You have to die. You have to be rise up again. You have to change your family. Más de que solo decirles reglas, tienes que morir, tienes que transformarte, tienes que ser una nueva criatura. And it's really those two Y roads. son esos dos caminos. And it is the cross, it is the repentance, it is the baptism. Can you repeat that? It is the cross, the Y es la repentance, cruz, el baptism, arrepentimiento y el bautismo, the Holy el Spirit. Espíritu Santo, But then it's the truth, pero es la verdad, the understanding el entendimiento. who I am. ¿Quién soy yo? Like me, I have repented, I have been baptized, I had it all. Era como yo, por ejemplo, yo me había arrepentido, había sido bautizado, tenía todo, But in my mind, I was not walking in freedom. pero en mi mente no estaba caminando en libertad. And when that revelation came, Cuando vino esa revelación, this became the reality. esto se hizo realidad. So I wrote here, so we are bound to sin, Y escribí aquí, estamos atados al pecado, but in baptism, pero en el bautismo, together with repentance, junto con el we arrepentimiento, die and we are now free from sin, free to walk a new life. morimos y ahora somos libres del pecado, libres para caminar en esta nueva vida. Or to put it like this, Y ponerlo de esta forma, we were slave to sin Éramos- like Ishmael. éramos That's- esclavos al pecado como Ismael básicamente. But we are baptized into Christ. Y somos bautizados en And in Cristo. baptism into Christ, Y en ese bautismo en Cristo we become the son, nos hacemos hijos Isaac. como Isaac. We become the heirs Nos hacemos herederos to the promise, a la promesa the eternal life de la vida eterna and the kingdom of God. del reino de Dios. So this is what we read in the beginning. Y esto es lo que leímos en el principio. That when you're baptized into Christ, Cuando eres bautizado en you Cristo are Jesús, the son of Abraham eres el hijo de Abraham and heirs to the y promise. herederos a la promesa. We were not the son of the slave woman, we are son of the free woman. No somos hijos de la esclava, sino de la libre. And then he used the example with marriage. Y luego usa el ejemplo con el matrimonio. But this is to illustrate what is happening Pero esto es when lo- we are died to the law. Pero esto es un ejemplo para ilustrar lo que pasa cuando morimos a la ley. Do you not know, brothers and sisters, I'm speaking to those who know the law, that the law have authority over a person only as long as that person lives? No saben, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley solo tiene autoridad sobre alguien mientras esta persona vive. For example, by law, a married woman is bound to her husband as long as he's alive, but if her husband dies, she is released from the law that bound her to him. Por ejemplo, según la ley, una mujer que está casada está ligada a su marido mientras éste vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley que la liga a él. So then if she have sexual relationship with another while her husband is still alive, she's called an adulteress. Así pues, si tiene relaciones sexuales con un hombre mientras su marido vive, se llama adúltera. But if her husband dies, she's released from the law and is not adulterous if she marry another man. Pero si su marido muere, queda libre de esa ley y no es adúltera si se casa con otro hombre. And then it comes, so my brothers and sisters, Y luego viene y dice, así también, hermanos míos, you also también ustedes died to the law, to the body of Christ, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, that you might belong to another, Para- to him who was raised from the dead in order that we now bear fruit for God. para pertenecer a otro, al que resucitó de entre los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. For when we were in the realm of the flesh, the sinful passion arose by the law were at work in us, and there we bore fruit to death. Porque cuando estábamos en el reino de la carne, las pasiones pecaminosas suscitadas por la ley actuaban en nosotros, de modo de que dábamos fruto para la muerte. But now, by dying to what once bound us, we have been released from the law, so we serve in a new way of the Spirit and not the old way of the written code. Pero ahora, al morir a lo que antes nos ataba, hemos sido liberados de la ley para que podamos servir de la nueva manera del Espíritu y no de la vieja manera del código escrito. The written code. El código escrito. You know, if you go into a house Si van a una casa and you're going to stay in that house y te quedas en esa casa and you're being told, y te dicen,
You can take all the food you want in this kitchen, Puedes tomar toda la comida que quieras en la cocina, but you cannot open this closet. pero no abras este closet de aquí. This one Este de aquí you may not open. no lo debes de abrir. It's very important you don't open Es this muy one. importante que no lo hagas. Don't open that one. No lo abras. You can open everyone else, Puedes abrir todo lo demás, but that one pero aquel de allá you may not open. no lo debes de abrir. What happened? ¿Qué pasa? You don't care about all the rest. No te importa el resto en ese punto. You don't have a desire to open all the Ya no rest. tienes el deseo de abrir todo. It's not like you want to open everyone and see what is behind every closet. No es como que empieces a abrir todos los demás y empieces a ver qué hay detrás de todos los closets. But you really want to know what is behind that one. Al final solo vas a querer abrir el que te dijeron que no tienes que abrir. It works like this. Funciona así. And the law don't set us free Y la ley no nos hace libres by rules and guidelines and what you may not and shall not do. por las reglas que te dicen qué debes de hacer y qué no debes de hacer. But what set us free? Pero ¿qué es lo que nos hace libres? A new heart. Un nuevo corazón, Freedom. libertad. Follow your heart. Sigue tu corazón. I will not say that to a sinner. No estoy diciéndole eso a un pecador. Follow your heart. Sigue tu corazón. No, they need a lot of rules and a lot No, of ellos guidelines. necesitan muchas reglas y muchas cosas. Because if they follow the heart, Porque si ellos que están en la carne siguen su it will corazón, go really wrong. van a irse muy mal. But for Pero us, para nosotros there is so much freedom. hay mucha libertad. And if we step out, Y si nos it's levantamos, not the written code. si no es el código escrito, It's written on our heart. si no está escrito en nuestros Well, corazones, there's many things I don't do. hay muchas cosas que no hago, I did, que hacía, but no one ever needed to say, Torben, you may not. pero nadie tuvo que venir y decirme, Torben, no hagas esto. I did it, Lo hice and then y luego inmediatamente it feels wrong. se sentía I mal. don't want that No anymore. quiero I eso. don't desire that No lo anymore. deseo, But I stopped. pero paré. And I saw like for example, I was used to drinking. Y por ejemplo, yo estaba acostumbrado a tomar. No one told me stop drinking. Nadie me dijo, deja de tomar. I repented. Yo me I arrepentí, got the law written on my heart, tuve la ley escrita en mi corazón and I went to buy a drink. y fui a comprar una And as soon as I came there, Y cuando me acerqué allá, no, it's not me anymore. no soy yo. And I changed. I couldn't do it. También no podía hacerlo. But then, Pero entonces, in the churches I was part of, en las iglesias que era parte, there was people who was told you may not go and drink, habían personas que decían, no debes de ir a tomar. but they went and drank and was living a double life. Pero vivían, después de eso salían y iban a tomar y vivían otra vida. So we need some more rules. Y necesitábamos más reglas. No, we need to get No, them solo born necesitábamos again. tener un nuevo corazón y nacer de nuevo. We need to give them a new heart, a new Necesitábamos life, darles ese nuevo corazón, esa nueva vida, where the written code cannot do it. donde el código escrito realmente no puede hacerlo. But we are called to freedom. Solo somos llamados a la libertad. And then, very short, the muy corto. verses, next verses, Y los siguientes versículos is not the normal life. no es la vida normal. And it's so sad that the church have been teaching this. Y es muy triste que la iglesia ha estado enseñando esto. Paul then used, here he said, Y Pablo aquí dijo, we know that Lord is spiritual, but So- I am unspiritual, soul as a slave to sin. sabemos que la ley es espiritual, pero yo no soy espiritual, vendido como el esclavo del pecado. I do not understand what I do, and what I want to do, I do not do, but what I hate, I do. No entiendo lo que hago porque lo que quiero hacer no lo hago, pero lo que aborrezco lo hago. These words, Y estos versículos, Paul is using the representative I in Greek. I'm sorry. He's using I in Greek to represent the other people, Él está utilizando esto como para representar a otras personas. those who live under the law, Aquellos que sí viven bajo la ley, no está hablando de él mismo. which he also once did as a Jew. Que él en su tiempo también lo hacía cuando era judío. So he had the law, Él tenía la ley and that was his experience y esa era su experiencia. when he was sold as a slave Cuando to él sin. estaba vendido como esclavo al pecado.
This is not the normal Christian life experience. Esta no es la vida cristiana We normal. read the verse chapter before, Y hemos leído los capítulos anteriores and there was so much freedom. y hay mucha libertad. And if you read the next chapter, Si lees el siguiente capítulo, there is so much freedom. hay mucho más libertad. And this is the real life. Y esta es la vida verdadera de un cristiano. Therefore, there is no condemnation for those who are in Christ, because through Jesus Christ, the law. Por tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque mediante Cristo Jesús, la ley Of the Spirit del Espíritu who gives life que da vida, have set me free los ha hecho libre from the law of sin and death. de la ley del pecado y de la muerte. So there is a law of the Spirit Así que hay una ley del who Espíritu gives que life, da vida, and then there's the law of sin and death. luego está la ley del pecado y de la muerte. For what the law Porque lo que la ley was powerless to do because of the weakness by flesh, no podía hacer porque estaba debilitada por la carne, God did Dios lo hizo, by sending His Son, who enviando, Son in the likeness of sinful flesh, as an offer to condemn sin in the flesh. Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado para que fuera ofrenda por el pecado y así condenó el pecado en la carne. In order that the righteous requirement of the Lord may be fully met in us, Para que la justa exigencia de la ley se cumpliera plenamente en nosotros, who do not live according to the flesh but according to the law. que no vivimos To the según, Spirit, sorry. que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Jesus said, I did not come to abolish the law to fulfill it. Jesús dijo, no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. What the law could not do because of the flesh, Lo que la ley no podía hacer por la carne, Christ did. Jesús lo hizo. So what the law was supposed to do but could not do, Lo que la ley se supone que debía hacer, que no podía hacer, Christ is now fully met in us, Jesús lo cumple por completo en nosotros, who live according to the que Spirit. viven de acuerdo al Espíritu. So how do I become free from sin? Así que, ¿cómo me hago libre del pecado? You need to die, Necesitas morir, be buried, ser sepultado, and rise up to a new life. ser levantado a una nueva vida. Now walking by the Spirit and no longer by the flesh. Ahora caminando por el Espíritu y ya no por la carne. Become a son of God and no longer a slave. Conviértete en un hijo de Dios y no más en un esclavo. Receive the revelation Recibe esa revelación. and understand that in Christ Entiende que en Cristo you are the seed of Abraham. eres la simiente de Abraham You are the son y eres el hijo and you are heirs y heredero to the de la promise. promesa. It is all yours. Es todo tuyo. Know who you are Conoce quién eres and stop living like a y slave deja de vivir como un esclavo, because you are bought with a price. porque ya fuiste comprado por un precio. Let the truth of who you are set you free. Deja que la verdad de quién eres te haga libre. Understand that you are not a slave anymore. Entiende que ya no eres un esclavo. Act like a son Act, or daughter. I'm sorry. Live like a son Vive and como daughter. un hijo o una hija de Dios. Understand who you are. Entiende quiénes son. We grow up with a slave mentality. Crecimos con una mentalidad de esclavos. We think like a slave, Pensamos como esclavos. but we have been adopted. Pero hemos sido adoptados. We have been bought with a Hemos price. sido comprados por un We, precio. we, we, we died baptized into Christ. Morimos al ser bautizados en Cristo. He gave us the Holy Spirit, Nos dio su Espíritu Santo adoption to de sonship, adopción para ser hijos, crying out, Abba, Father. clamando Abba Padre. And it's no longer me who live, Y ya no soy yo quien vive, but Christ live in me. sino que Cristo vive en mí. And receive that Y revelation reciban esa revelación to understand what He has done. para entender And there is so much freedom que hay in. mucha libertad en esto. So what have we learned? Así que, ¿qué hemos aprendido? There is two covenants, Hay dos two pactos, people. dos pueblos. We have Haggai, Tenemos a Agar, Ishmael. Ismael, We have Sarah tenemos a Sara and Isaac. y a Isaac. One is a slave, Uno es esclavo and that is the y flesh. eso es la carne. There is nothing good there. No tiene nada bueno eso. One is free. Uno es libre It's the promise. It's y es divine la promise. promesa Or divina. let's say one is natural,
Y digamos que uno es natural, born in the flesh, nacido en la carne, and one is y spiritual, uno es espiritual, born in the spirit. nacido en el espíritu. One is the old covenant, the law of Moses. Uno está bajo la ley de Moisés One is the new, the law of Christ. y uno está en el nuevo pacto, en la ley de Cristo. One is written on stone tablets. Uno está en tablas de piedra One is written on the heart. y uno en los corazones. One is from the earth, Mount Uno es Sinai. de la tierra, del monte One Sinaí, is from heaven, Mount y Zion. uno del cielo, que es del monte One Sión. represents Jerusalem here. Uno representa a Jerusalén ahora aquí, One represents the heavenly y Jerusalem. uno representa a la Jerusalén celestial. One of my teaching is called Mount Zion and Mount Sinai. That Una- is a teaching you also did not get. También hay una enseñanza que tengo que no les di, que es del monte Sinaí y el monte Sión. One born spiritual, one born natural. Uno nacido en lo natural y uno nacido en lo espiritual. One is a child of the will of man. Uno es hijos de la voluntad del hombre One is children of the promise of God. y otro es hijos de la promesa de Dios. One will not inherit. Uno no heredará One will inherit. y otro heredará. One is the law. Uno es la ley, One is grace and truth. uno es gracia, verdad. One is righteousness by the law. Uno es justicia por guardar la One ley is righteousness fulfilled in y otra es Christ. justicia cumplida en Cristo. One not God's children. Unos no son hijos de Dios One God's children. y uno es hijo de Dios. One have a guardian unto Christ. Uno tiene un guardián hasta que el tiempo de But now Cristo we have an eternal covenant for those who are in Christ. y otro tiene un pacto eterno para todos los que están en Cristo. One bring condemnation. Uno trae condenación One there is no condemnation. y en otro no hay condenación. One walk by the flesh. Uno camina por la carne One walk by the y el spirit. otro camina por el espíritu. One will die Uno va a morir and one will live. y el otro va a vivir para siempre. That is the two difference. Esas son las dos diferencias. I will end up soon here. Y terminaré con algo aquí. So the law is a guardian or trustee until set time when God sent his son. Así que la ley es un guardián hasta el tiempo establecido cuando Dios envió a su hijo. Now we are not under the law of Moses, Ahora no written on estamos- stones, but we are under the law of Christ, written by his Spirit in our hearts. Ahora no estamos bajo la ley de Moisés escrita en piedra, sino bajo la ley de Cristo que está escrita por su espíritu And en now nuestros you need to corazones. choose. You cannot serve both. Y ahora tenemos que escoger, no podemos estar con ambos. But look at what Ezekiel was saying Pero miren lo que decía Ezequiel when he talked about this new covenant. cuando hablaba de este nuevo pacto. I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. Les daré un corazón indiviso y pondré en ellos un espíritu nuevo. I will remove from them their heart of stone and give them a heart of flesh. Les quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Then they will follow my decree and careful keep my laws. Entonces seguirán mis decretos y cuidarán y van a guardar mis leyes. They will be my people Serán mi pueblo and I will be their y God. yo seré su Dios. That is the call out church. Esa es la iglesia que está llamada God, afuera, holy nation. la nación santa de Dios. So we are not called to remain in our sin. No and somos way of llamados a thinking. permanecer en nuestro pecado, We are called to be free. sino a ser And libres. this is the last slide. Y esta es la última presentación. Oh, we have good time here. Tenemos más The tiempo. story of Sarah and Haggai illustrates the two covenants La historia de Sara y Agar ilustra los dos pactos and the difference between living under the law or living in the natural y la diferencia entre vivir bajo la ley y lo natural or living in the promise of grace through faith in Jesus y Christ. vivir en la promesa de la gracia mediante la fe en Cristo Jesús. These two paths is all throughout the Bible. Estos dos caminos se encuentran a lo largo de toda la Biblia. Two roads. Dos caminos. One lead to death and one lead to life. Uno lleva a la muerte y el otro lleva a la vida. Those who rely on their own effort and the law, like Ishmael, born in the flesh, that is Islam, every other religions, will not inherit the promise of God. Aquellos que confían en sus propios esfuerzos y en la ley, como Ismael, nacido de la carne, que es del Islam, y todas las demás religiones no heredarán la promesa de Dios. But those who believe in Christ and are born of the Spirit, like Isaac, the child of the promise, are the true heirs. Pero los que creen en Cristo y nacen en el Espíritu, como Isaac, el hijo de la promesa, son verdaderos herederos. But however, it is very important to understand what true repentance and baptism are and what it means to live according to the Spirit. Sin embargo, es muy importante entender lo que son el verdadero arrepentimiento y el bautismo y lo que significa vivir según el Espíritu. Many believe they walk on narrow road, but they do not. Muchos creen que caminan en el camino estrecho, pero no es así. To find out
para averiguarlo. Consider if you are free from sin and you see the fruit of the Spirit in Tienen your que life. considerar si están libres del pecado y ven el fruto del Espíritu en sus vidas o no. Yes. That was that. Y eso fue todo.